Mi nombre es Albert Gutiérrez y hoy les voy a hablar del capítulo 12 del libro Guía Práctica de Pragmática del Español, editado por María Elena Plasencia y Sose Padilla. El capítulo 12 se titula La atenuación y la intensificación en la expresión de la descortesía en la conversación coloquial, por Antonio Briz y Marta Albelda. Nuestros autores nos dicen: conversar es negociar nuestras acciones e intenciones con nuestros interlocutores para lograr una meta. Como sabemos, todo discurso tiene una intención. Estos discursos vienen cargados de argumentos que nos llevan a unas conclusiones y por lo tanto también nos facilitan una interacción social. Es posible decir que conversar es una actividad lingüística retórico-argumentativa y una actividad social. ¿Por qué una actividad social? Porque esta nos ayuda a sensibilizar o a armonizar las relaciones con nuestros pares comunicativos, a tener en cuenta la visión del otro y la opinión del otro, y también a valorar o mantener la imagen positiva de nuestros pares. Esto es más o menos buscar un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los que están inmersos en el acto comunicativo, para que no hayan conflictos posteriores. Por lo tanto, la actividad social consiste, en pocas palabras, en ser cortés o en ser estratégicamente cortés. Ahora bien, no es lo mismo ser descortés o decir que es descortés, ni se entiende o se expresa igual lo descortés en situaciones comunicativas inmediatas o informales comparado con situaciones comunicativas formales. ¿Por qué? Porque la conversación cotidiana lo que busca es establecer, es estrechar lazos entre familiares, amigos y personas allegadas, y para lograr una buena interacción social. En cambio, la comunicación formal lo que busca es una información transaccional, es decir, busca argumentos para poder entender uno o X tema. Es por eso que los atenuantes y los intensificadores son estrategias lingüísticas de expresión de la descortesía, pero esto no quiere decir que sean exclusivas de estos temas. ¿Por qué? Porque también tienen la atenuación y la intensificación, tienen otros propósitos, como por ejemplo, en el ámbito educativo buscar mantener la objetivización y la impersonalización, y en el ámbito de la publicidad lo que buscan es ejercer persuasión sobre la comunidad. Bien, ahora, para seguir con el tema vamos a ir un poquito atrás para hablar sobre una de las propuestas más extendidas, y es la teoría de la cortesía de Brown y Levinson de 1987. Ellos conciben esta teoría como que la cortesía es exclusivamente mitigadora o atenuante. ¿En qué consiste la teoría? Nos dice que nosotros tenemos una imagen social siempre predispuesta hacia los demás. Esta imagen social puede ser una imagen social positiva o una imagen social negativa. La imagen positiva es el deseo de que nuestros actos se vean aprobados por los demás, y la imagen negativa es el deseo de que nuestros actos no se vean impedidos por los demás. Cuando se recurre a afectar esta imagen negativa, Brown y Levinson nos dicen que tenemos unos atenuadores. Estos atenuadores son elementos lingüísticos usados para compensar la posible agresión a la imagen negativa del interlocutor. Bueno, luego seguimos con la atenuación. La atenuación, como como sabemos o como nos dice el autor, es una estrategia pragmática que tiene como fin, ayudar a hacer más eficaz los actos comunicativos. Bueno, esos actos comunicativos, eh, eh, se ayudan de la atenuación porque la atenuación funciona reduciendo la fuerza ilocutiva de los enunciados y minimizando la intensidad de la carga semántica de dichos enunciados o de discursos. Y esta se emplea, eh,
como haciendo o haciendo gestión de la imagen positiva social que tiene el interlocutor, en este caso mi autoimagen, o la que tienen los otros interlocutores, heteroimagen. Es decir, la atenuación lo que busca principalmente es ser cortés. Bueno, la atenuación tiene dos funciones, la función preventiva y la función reparadora. ¿En qué consiste la función preventiva? La función preventiva consiste en cómo el hablante utiliza lo que ya conoce eh, y mira el riesgo o el daño que puede causar cuando tira un enunciado hacia otra persona o habla con otra persona. Pero un, un riesgo ya medido. Esa es la función preventiva. Y la función reparadora, como su nombre lo indica, lo que hace es compensar un daño ya cometido por el interlocutor. Acá en la atenuación también podemos hablar de que existe una atenuación una atenuación cortés estratégica, y lo cual se busca es el interés por cuidar la imagen del interlocutor con un fin supeditado a otro fin interesado del hablante, es decir, cuando se hace un enunciado para que la persona que escuche el enunciado satisfaga una necesidad propia, o hay una atenuación cortés social en la que es mucho más ritualizada y se utiliza en situaciones en donde se tienen que bajar los ánimos, donde se tienen que pedir disculpas, donde se tienen que pedir correcciones o se expresa de alguna otra manera alguna modestia sobre algún tema en específico. Bueno, la intensificación también es una estrategia pragmática y actúa como un mecanismo retórico argumentativo que refuerza lo dicho por el interlocutor o de un punto de vista propio o de un punto de vista ajeno. La intensificación no es exclusivamente de la cortesía o descortesía. ¿Por qué podemos decir que la intensificación está en los actos valorizadores o en la cortesía valorizada? Como sabemos, o como les puedo decir, la cortesía valorizada es la que surge por motivos positivos y es de manera gratuita y no se hace para amenazar la imagen de alguien, al contrario, lo que se hace es potenciar esa imagen positiva de la persona. Y también existe la cortesía mitigadora, que es todo lo contrario. Se utiliza para mitigar los posibles actos amenazantes de la imagen en la comunicación. Bueno, la cortesía valorizada en este caso se, se utiliza para que el intensificador imprima un mayor grado de fuerza ilocutiva en actos que refuerzan y maximizan la imagen del interlocutor. Por ejemplo, las alabanzas, los elogios, los halagos o los consejos positivos y agradecimientos. También podemos decir que la intensificación se ve mucho más en la descortesía. ¿Por qué? Porque es por medio de la intensificación o de los intensificadores que se, se emplean para contradecir con fuerza argumentos o conclusiones de otro interlocutor o para reforzar desacuerdos que llevan a lo que llamamos la descortesía, que llevan a lo que llamamos los actos amenazadores de imagen en un acto comunicativo específico. La intensificación también está asociada al término de anticortesía. ¿Qué es la anticortesía? La anticortesía la implementó o lo creó Zimmerman en el año 2005 y nos dice que las intensificaciones descorteses son fingidas, es decir, uno no le habla mal con otros hablantes de la comunidad de habla para humillarlos, para denigrarlos, para subvalorarlos, sino al contrario, uno habla mal para crear mayores lazos sociales en un grupo de habla determinado. Inclusive esos marcos o esos rasgos característicos los ayudan a identificar como un grupo social. Lo curioso de esto es que la anticortesía
se evidencia en los contextos de inmediatez de actos comunicativos informales o coloquiales, es decir, son cuando hablamos con nuestros familiares o amigos, demuestra más cercanía. Eh, También nos dice que estos actos de anticortesía se evidencian más frecuentemente en grupos de jóvenes, son utilizando intensificadores muy extremos, esto quiere decir que tienen un lenguaje muy soez, utilizan un lenguaje directo, utilizan inclusive insultos, pero esto favorece su identidad grupal y aumenta los lazos sociales de confianza, etcétera. Los autores también nos dicen, bueno, estamos hablando de la atenuación y la intensificación en medio de comunicación informal. Ellos nos dicen, hay factores que pueden medir esa informalidad, esa comunicación informalidad. Esos factores son mayor relación de igualdad en, o solidaridad entre los interlocutores, mayor relación de proximidad entre los interlocutores, mayor fuerza de cotidianidad temática, mayor familiaridad en el lugar físico de interacción y una finalidad más interpersonal y socializadora. ¿Por qué? Porque la inmediatez y la informalidad favorecen los actos de intensificación. En cambio, la atenuación se asocia a contextos con cierta distancia entre los participantes en el mensaje o en el enunciado. Bueno, eh, entonces cuando vemos que tenemos estos rasgos característicos en una comunicación informal, vemos que el lenguaje que se utiliza ahí es mucho más directo, porque los hablantes de ese grupo de habla en especial no temen a dañar la imagen social de las personas con las que están hablando, porque están en una especie de confianza, de lazos estrechos sociales. Esto es lo importante de estos factores. Pero acá hay unos elementos muy interesantes, lo que es la atenuación cortés, y esta atenuación cortés se evidencia cuando alguno de los factores situacionales anteriores varíe, es decir, cuando estos factores cambien. Un ejemplo de esto es cuando hay una desigualdad jerárquica, por ejemplo, un profesor con su estudiante, como nos dice el autor en el texto. ¿Por qué? Porque el estudiante está en clase, ve el tema, pero tiene dudas, no dice el momento que tiene dudas, sino que va después, donde el profesor le dice, profesor, es tan amable o por favor me puede aclarar unas dudas que tengo sobre el tema. Él lo que busca es una información. Entonces, la atenuación cortés se evidencia más en cuando hay desigualdad jerárquica o cuando la finalidad de la conversación es transaccional, es decir, busca obtener una información o negociar cierta información. Ejemplos claros de esto son los realities de televisión o los programas de televisión en donde se busca es que la anticortesía y la descortesía se desafloren, es decir, esos programas como Laura en América o Casa Cerrada donde llevan a personas que este dice, vea que este es bajito, este es chiquito, este está gordo, se tratan de humillar y de tratar mal solo para el hecho de subir el rating de la televisora. Bueno, y también tenemos otro elemento que es la intensificación cortés, y esta intensificación cortés es propia para discursos dialogios, alabanzas y conmemorativos, como lo vemos casi siempre en los discursos políticos. Y continuamos con las culturas de distanciamiento y acercamiento. Las culturas de distanciamiento y acercamiento, nos dice el autor, que ayudan a la frecuencia y el modo del empleo de atenuantes e intensificadores según su apreciación cultural. Es decir, las comunidades de habla dependen de sus culturas para ver si utilizan una cortesía valorizada o si utilizan una cortesía mitigadora. Entonces, la cortesía valorizada va ligada a esas culturas de acercamiento en las que se tiende a cortar distancias sociales, inferir en la vida privada de los demás y establecer puentes de relación y confianza entre sus hablantes.
Es decir, es una cultura en que siempre está pendiente de las personas que tiene a su alrededor. En estas culturas se emplean identificadores corteses y anticorteses y es evidente que hay menos elementos de cortesía mitigadora o atenuantes. Cuando se utilizan estos elementos de cortesía mitigadora y atenuante, es posible que se perciba como una muestra de distancia social, inclusive de falta de solidaridad o, eh, o, o una falta de cortesía entre los hablantes de esa comunidad. La cortesía mitigadora va ligada a las culturas de distanciamiento y suelen respetarse más en los diversos territorios de los hablantes. Es decir, los miembros de la comunidad son personas que respetan más los espacios del otro. Entre mayor distancia del espacio físico, al comunicarse, hay diferencias y respeto por el tiempo, los planes y opiniones que tienen los demás hacia su visión de mundo, hacia su entorno. En estas culturas, que tienen como por ejemplo la parte centroamericana, por ejemplo México, Chile, inclusive hasta Colombia, eh, la atenuación y la cortesía mitigadora van revelando la necesidad de compensar ese tipo de distancia social que se tiene. ¿Por qué digo que inclusive Colombia? Porque en Colombia en regiones se nota mucho también esos elementos. Por ejemplo, la región paisa es una región de acercamiento, es una región que utiliza muchos intensificadores a la hora de hablar y por ejemplo la región bogotana o región interior del país es una cultura mucho más de distanciamiento que quiere respetar más sus espacios y por eso utiliza una cortesía mitigadora en donde los atenuantes influyen mucho en su forma de hablar. Por último, y como manera de recapitulación, la atenuación y la intensificación son estrategias pragmáticas encargadas de hacer un uso efectivo de la comunicación porque en ella se puede evidenciar cómo el hablante utiliza uno u otro elemento para eh, el fin que tiene en su acto comunicativo. Dependen de los contextos situacionales utilizados. Ya dijimos que no es lo mismo la intensificación en un acto comunicativo informal a la intensificación en un acto comunicativo formal y viceversa. Y viceversa. La atenuación no es lo mismo en un acto comunicativo informal a un acto informativo, un acto comunicativo eh, formal. Estos recursos están inmersos en la cultura de las comunidades de habla y son utilizados según sus convenciones sociales. Lo que decíamos por último, que es que la cultura también tiene que ver en la forma en que los hablantes utilizan estos atenuantes y estos intensificadores según los actos comunicativos que quieren establecer, es decir, según su familiaridad o cercanía hacia los otros miembros de su comunidad. Bueno, esto es todo, espero que les haya servido para que se interesen mucho más por el tema de la cortesía y descortesía. Muchas gracias.